Pues antes de entrar en el tema de hoy, quisiera que recordemos lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, desde que comenzamos a ver el libro de Éxodo. Y venimos diciendo, o mejor dicho, la Biblia nos enseña que las cosas que pasó el pueblo de Israel en la etapa esta, desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida, pues esas cosas que les sucedieron son muy similares a las cosas que nos suceden a nosotros el día de hoy. Por ejemplo, el pueblo había estado cautivo durante muchísimos años en una tierra que tenía el ejército más feroz y más terrible y temible del planeta, ¿sí? Y así como nosotros, antes de conocer de Cristo, estábamos cautivos al pecado, a una manera de vivir, y custodiados por un enemigo que tenía y tiene el ejército más feroz que existe, espiritualmente hablando, ¿verdad? El ejército de Satanás, que está compuesto por demonios, por principados, por gobernadores de maldad, por potestades, ¿okay? Y éramos cautivos a ese reino de maldad y de oscuridad. Y cuando uno es cautivo, cuando uno es esclavo, pues simplemente es eso, esclavo. No tiene uno una identidad propia. Es simplemente una propiedad de aquel que tiene el control sobre su vida. Pero cuando Dios envía al libertador, a aquel que sacó al pueblo de la esclavitud, en el caso de Israel, pues fue Moisés, y en nuestro caso es Jesucristo. Vemos que de pronto, aunque todavía el pueblo no tiene una tierra, no tiene un lugar al cual llamar su lugar, su propio lugar, cuando menos adquiere una identidad, y es lo primero que sucede. Era ya un pueblo con un nombre propio, y a partir de ese momento ese pueblo que llamado Israel empezó a celebrar el hecho de que fueron sacados de la cautividad en un evento que ellos llaman la Pascua, ¿okay? Y de la misma manera nosotros somos librados de la muerte a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y en el proceso adquirimos una identidad. Aunque no hemos llegado a la tierra prometida, aunque no hemos llegado al lugar que el Señor tiene para nosotros, adquirimos una identidad y un nombre, y nos volvemos hijos de Dios, el pueblo cristiano. Y nosotros celebramos ese día que fuimos puestos en libertad. Lo celebramos a través de la comunión o la Santa Cena, que es el equivalente de la Pascua. ¿Okay? Pueden ver la similitud de las cosas que acontecieron con ellos y lo que acontece el día de hoy. Pues ahora bien, piensen en esto. Una de las cosas que descubrió el pueblo de Israel cuando fueron liberados, descubrieron que el Dios que los liberó era su Dios es el Dios que había creado todo el universo. Y por lo tanto podía manipular y controlar toda la creación, todo lo que había creado a favor de su pueblo. Y entendieron que su Dios, Yahweh o Jehová, como se traduce al español, era el más poderoso de los dioses habidos y por haber. De hecho, era el único Dios. No hay otro Dios aparte de él. Y yo espero que tú también entiendas eso y hayas experimentado a este Dios todopoderoso, Jehová, el único Dios. Y ese Dios, nuestro Dios, puede también controlar todo aquello que existe para cumplir sus propósitos en tu vida y en mi vida. Amén. Por eso es que Él es el Shaddai. Eso quiere decir el Shaddai, todopoderoso. Y a veces parece como si Dios tuviera un nombre y apellidos, ¿verdad? Y a cada rato le cambian el apellido, ¿verdad? A veces es Jehová el Shaddai. Después, que significa todopoderoso. Y yo espero que tú hayas alguna vez experimentado y conocido ese aspecto de Dios en tu vida. ¿Okay? Está Jehová el Shaddai, Jehová Rafa. ¿Saben qué significa Rafa? Sanador. Jehová Nisi. ¿Saben qué significa Nisi?
mi bandera, mi estandarte, Jehová Tzidkenu. ¿Saben qué significa Tzidkenu? Mi justicia, ¿verdad? Y no vimos esto a detalle, pero es en el libro de Éxodo donde aparecen estos nombres de Jehová. En el libro de Éxodo Dios se da a conocer de estas maneras, o mejor dicho, estas no son nombres de Jehová, son las diferentes manifestaciones de la naturaleza de Jehová. ¿Ok? Y entonces también vimos en semanas anteriores que cuando salen de Egipto, Dios les da de comer, les da una especie de panecillo que los sustentaba en el desierto. Y vimos en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro pan de vida. De la misma manera, vimos también, y vimos la semana pasada, que en el desierto de una roca Dios sacó agua, y vimos cómo Jesús es esa roca, es el agua de vida. Y todo aquel que prueba de las aguas que el Señor Jesús da nunca volverá a tener sed, dice la palabra. ¿Sí? Bueno, este es como que un pequeño recuento de lo que hemos visto en el Éxodo hasta el día de hoy. Y el día de hoy, sobre todo, Éxodo 19, que vamos a leer en un momento, Éxodo 19 es un pasaje de transición, porque hasta ese momento vamos descubriendo cómo es Dios a través de todo lo que hace. Y después de Éxodo 19, o sea, del 20 en adelante, vamos conociendo de Dios todo lo que Él dice. O sea, los primeros 18 capítulos enfatizan lo que hace Dios, y los demás capítulos después del 19 enfatizan lo que dice Dios. Y Éxodo 19 es como el eje o la bisagra donde se unen las dos partes, ¿ok? Y entonces el día de hoy vamos a ver que Dios hace un pacto con su pueblo Israel, y vamos a ver qué quiere decir para nosotros el día de hoy. Y el pacto toma la forma de un matrimonio. El próximo fin de semana, aquí en la congregación, se van a casar unos jóvenes de la iglesia, y entre las cosas que ocurre en una boda son los votos. El novio promete tal o cual cosa, y después la novia responde y dice, pues yo prometo esto y aquello. Y en el pasaje de hoy vamos a ver que Dios hace votos con su pueblo, ¿sí? Y la próxima vez que nos reunamos, vamos a ver lo que implica para el pueblo haber hecho votos con Dios. Entonces hoy vamos a ver los votos, ¿sí? Y antes de entrar en Éxodo 19, nada más quería mencionar esto que cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud, los primeros 18 capítulos, y después qué es lo que Dios dice acerca de cómo debe vivir de acuerdo a los deseos de Dios. Ahora que son libres de la esclavitud, esta es la manera que quiero que vivan. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer Éxodo 19 del 1 al 10. Dice así, exactamente, estoy leyendo la NTV, perdón. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece.
Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Yo creo que es bastante fuerte Moisés, ¿verdad? De estar subiendo y bajando la montaña. Luego el Señor, verso 9, le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, y así ellos siempre confiarán en ti. Y Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho, y después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Una boda. Pues siempre en una boda hay una ceremonia, y durante la ceremonia se pronuncian votos, y al final el pastor dice: los declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido ningún hombre podrá separar. ¿Han escuchado eso? Pero esas no son las últimas palabras que dice el pastor. Las últimas palabras que dice el pastor son: puedes besar a la novia. Eso ya, ahí sí son las últimas palabras que dice el pastor. Y entonces después de eso, pues los antes novios, ahora esposos, pues se van a su luna de miel o a algún lado a celebrar su matrimonio y a comenzar su vida juntos. Y esto es lo que ocurre en Éxodo 19. Dios promete algunas cosas. No sé si lo vieron, ahorita lo vamos a ver. Y el pueblo promete que hará ciertas cosas. Estos son los votos. Y lo que vemos en el resto del Antiguo Testamento es que a partir de ese momento, a partir de Éxodo 19, de ahora en adelante, Dios se refiere al pueblo, a la nación de Israel, como su esposa. ¿Okay? En todos los pasajes siguientes, cuando habla de Israel, se refiere a Israel como su esposa, ¿verdad? Y cuando Israel se va tras otros dioses, Dios dice: mi esposa me ha sido infiel, ¿verdad? Y esa es la manera en que Dios entiende su relación con el pueblo, con la nación de Israel. Entonces, hoy vamos a ver los votos que se hicieron y lo que eso implica para nosotros el día de hoy. Y la próxima vez que nos reunamos vamos a ver lo que implica cuando Dios decide bajar para habitar con su pueblo, porque hasta ese momento, bueno, aquí leímos al final, le dice Dios a Moisés: voy a bajar en una densa nube. Pues esa densa nube ya existía, ¿verdad? ¿Dónde estaba la densa nube? Pues allá arriba, los cubría el sol. Era una nube durante el día y un fuego durante la noche. Pero Dios le dice a Moisés: ahora, después de estos votos, ahora voy a bajar para habitar con el pueblo. ¿Okay? Y eso vamos a analizar la siguiente vez. Pero quiero que noten algo, de que cuando Dios empieza a cortejar a la nación de Israel, al pueblo hebreo, ¿cuándo ocurrió eso? Pues cuando ellos eran cautivos en la nación de Egipto. Dios, a través de Moisés, y Moisés, siguiendo el ejemplo de las bodas, no es un buen ejemplo, pero siguiendo el ejemplo de las bodas, Moisés es una especie de maestro de ceremonias, ¿verdad? Entonces Dios, a través de Moisés, le dice: anda con Israel, anda con el pueblo, todavía no les llama Israel, o sea, les llama los descendientes de Jacob. Todavía no han adquirido una identidad por cuanto no han hecho pacto y compromiso con Dios. Entonces le dice: anda con ellos, y les dice: dile al pueblo, confía en mí. Confía cuando te digo que te voy a sacar de la situación en la que estás, te voy a sacar de este lugar feo, de esta situación terrible en la que vives, porque yo tengo un hogar preparado para ti.
¿sí? Yo tengo una herencia hermosa, un lugar hermoso, un lugar donde hay abundancia, un lugar, y lo compara con un lugar que fluye leche y miel. Es un lugar al cual yo les voy a llevar, te lo prometo. Este es el cortejo entre Dios y el pueblo. Y entonces el pueblo, debido a su condición, acepta esa promesa inicial de Dios, ¿sí? Y entonces, cuando salen de Egipto, ¿okay?, dice la palabra que se fueron a la región de Sinaí. ¿Cuál era la promesa de Dios? Te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, a un lugar próspero, a un lugar donde no te va a faltar nada, ¿sí? ¿Y a dónde los lleva? A Sinaí. Bueno, a lo mejor esto no significa mucho para ti y para mí, ¿verdad? Pero ¿qué es Sinaí? Pues Sinaí, ¿qué había en Sinaí? Nada. Bueno, miento, sí habían montes, desierto, ¿sí? Muy diferente a la promesa que Dios había hecho. Y a veces nos ayuda a ver físicamente lo que estoy hablando. ¿Saben dónde queda Sinaí? Pues si pueden ver el primer mapa, es el mapa de color verde. Si puedes poner el primer mapa, por favor. Y entonces tenemos a Egipto en este mapa. Esta región es Sinaí, y de su lado de ustedes izquierdo para arriba está Egipto. Del lado derecho para arriba, o al revés, del lado derecho para arriba es donde está la tierra de Palestina, que era el destino, era la tierra prometida, ¿ok? Y entonces, en vez de ir de Egipto a Palestina, cuando Dios los saca de Egipto, ¿a dónde los lleva? A un monte que se llama el monte Sinaí. Bueno, ¿dónde queda ese monte de Sinaí? Pues pon por favor la segunda. Está hasta abajo. ¿Ok? Ellos salen al norte de la parte izquierda, y en lugar de atravesar ahí cerquita del mar, cerquita de donde pueden bajarse de sus carros, camellos, ni entrar al mar a nadar y a disfrutar de la creación y todo, ¿a dónde los lleva Dios? Más lejos están de la tierra prometida que de Egipto. ¿Ok? Y era una tierra inhóspita. Siguiente, pon la siguiente diapositiva. Una tierra llena de montañas. Eso es Sinaí. ¿Se imaginan? O sea, los saca de Egipto, y ellos vivían en una zona en Egipto que era una zona donde crecían todas las cosas. Ellos cultivaban y cuidaban a los animales y todo. Habían pastizales y todo lo demás. Yo me imagino el lugar donde vivían ellos como la región, o una región similar a la de Tabasco, o sea, ríos, lugares donde nada más siembras una semilla y regresas al año siguiente y ya da fruto sin que tú tengas que estar ahí echándole agua, ¿ok? Vienen de un lugar así a un lugar como este, ¿sí? Y en medio de este lugar había un monte que era el monte Sinaí. Puedes poner la última diapositiva, por favor. Este era el monte Sinaí, o lo que se conoce o se cree que es el monte de Sinaí, ¿okay? Y esa foto va a ser importante la siguiente vez, porque Dios da una instrucción y dice: no te acerques ni toques la montaña. Y uno piensa, ¿cómo puede uno tocar la montaña? Porque pensamos en montañas como las que hay aquí. Cuando manejamos a la Ciudad de México, la montaña no comienza en Puebla, la montaña comienza de Veracruz y empieza a subir así y damos vuelta, ¿verdad? Pero aquí ya ven cómo está la cosa. Uno literalmente puede acercarse a la orilla de la montaña y hacerle así, ¿eh? Y más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero Dios les dice: ni toques la montaña. Y vamos a ver qué significa eso. El punto es que Dios los saca de un lugar feo,
de una condición fea y los lleva a un lugar peor. ¿Lo pueden ver? Pero allí, en ese lugar difícil, en ese lugar desértico, en ese lugar inhóspito, allá es donde Dios tiene un encuentro con ellos. Déjame decirte que así pasa contigo y conmigo muchas veces. Ponemos nuestras vidas en manos de Dios, ¿verdad? Confiamos nuestra vida entera al Señor y pues lejos de mejorar, lejos de que nos vaya mejor, nos empieza a ir peor. ¿Les ha sucedido alguna vez? Ahí veo a algunos, sí, pastor, sí, pastor. Entregas tu vida a Dios, o a lo mejor habías estado alejado de Él y regresas a Él, o en alguna reunión sientes así bonita la presencia de Dios, ¿verdad? Y sientes que te habla y entonces tú te comprometes a servirle, y después pasan 6 meses, 1 año, y en lugar de que mejore tu vida, como que se empeora la cosa, ¿verdad? Pareciera que estás más lejos que nunca de lo que pensaste que Dios te iba a dar. Y piensas, pues yo ya hice esto, ya hice aquello, ya cuestionamos a Dios muchas veces. Así pasó, yo creo, con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Llega Jesús y empieza a hacer milagros, y todos los discípulos maravillados, hasta que un momento, en un día, Jesús hace la pregunta: ¿quién dicen las personas que soy? Y entonces le empiezan a decir un montón de cosas. No, que tú eres el Papa resucitado, no, que tú eres esto, aquello, ¿verdad? Para contextualizarlo un poco, ¿ok? No, que tú eres tal o cual persona. Y Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquí entre nosotros. Y Jesús le dijo: así es, le atinaste. ¿Sí? Y con esa revelación, los discípulos habrán pensado: wow, ya se van a acabar nuestros problemas. Ya, pues él nada más le hace así y se mueren los soldados romanos. Ya vamos a vivir bien, ya se nos van a ir nuestros problemas. Y matan a Jesús. ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Habrán cuestionado: de verdad es quien dijo ser? ¿Sí? Claro, nosotros entendemos hoy día que era necesario que Jesús muriese para poder resucitar, para que nosotros pudiésemos tener una vida eterna, la vida eterna. Pero sus discípulos no sabían eso, nada más veían lo malo que estaba ocurriendo, que salieron las cosas mal. Y así nos pasa a veces. Esta semana estaba yo haciendo mis devocionales un día y leí una frase del pastor John Newton. El pastor John Newton era un hombre que anteriormente había sido capitán de barcos de esclavos. Se hizo una fortuna yendo a África, encontraba esclavos, compraba esclavos, los regresaba a Estados Unidos, los vendía y se hizo millonario, ¿verdad? Hasta que tuvo la mala suerte para él, ¿verdad? De toparse con Dios. Y entonces se arrepintió, entregó su vida al Señor, dejó esa vida y se convirtió en pastor. Y escribió algunos libros. Pero una de las cosas que escribió que me llamó la atención, él escribió y dijo que todo lo que Dios manda a tu vida es porque lo necesitas, y todas las cosas que Dios abstiene de ti, o sea que no te da, es porque nunca lo vas a necesitar y solamente se volvería un estorbo en tu vida. Piensa en eso. Las cosas que Dios manda a tu vida es porque lo necesitas.
Las cosas que Dios no te manda son porque no las necesitas, o cuando menos no las necesitas ahora, y nada más serían un estorbo en tu vida. Bueno, vamos a avanzar. Quiero resaltar 3 versículos del pasaje que son los versículos claves para nosotros el día de hoy. Son los versículos 4, 5 y 6. Y estos contienen una secuencia de eventos muy importantes para nosotros. Vean cómo dice el 4. Dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Lo pueden ver? Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Ustedes vieron cómo los llevé sobre alas de águila y los traje hacia mí. Verso 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, entonces ustedes serán mi tesoro especial entre las naciones de la tierra, y serán una nación y un reino de sacerdotes, verso 6, y nación santa. ¿Ok? Yo espero que aquí puedas ver la secuencia. Primero, el verso 4 dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. O sea, la primera cosa, la primera parte de la secuencia es lo que Dios hace por su pueblo. ¿Okay? Después, la segunda parte es la respuesta del pueblo en obediencia. Y en tercer lugar está las bendiciones que son consecuencia de la obediencia. ¿Okay? ¿Lo pueden ver? La salvación o la libertad de la opresión, obediencia y bendiciones. Esta es la secuencia y el orden que vemos a través de toda la Biblia. Y hermanos, no puedo yo sobreenfatizar la importancia de que no debes dejar que nada en tu vida cambie esa secuencia, ese orden. Es muy importante conservar ese orden. Y dirán: pastor, pues ese orden en realidad no, es muy importante. O sea, Dios no les dijo: a ver, si me sirven, si ustedes me obedecen, entonces les voy a liberar y dar bendiciones. No les dijo eso. No les dijo: bueno, ahí les va estas bendiciones y después obedezcan y al final pues los voy a liberar. No dijo eso. Tampoco les dijo: les voy a liberar y les voy a dar bendiciones y después me pueden obedecer. No fue así. Pareciera muy sencillo y muy obvio lo que estoy diciendo, pero la realidad es que la mayoría de las personas y la mayoría de los cristianos cambian ese orden. ¿Sí? Queremos que Dios nos bendiga primero y después le vamos a obedecer. Eso es lo más común. ¿No me creen? ¿Cuántos han hecho esta oración? Diosito, si tú me libras de... Perdón, ese es muy sarcástico. Vamos a hacerlo espiritual. Padre celestial, tú sabes la necesidad que yo tengo en este momento, y tú sabes que yo necesito un trabajo, y te pido que me des el trabajo que necesito, y si me das ese trabajo, entonces yo prometo. ¿Se dan cuenta cómo es? Si me das tal o cual cosa, trabajo, salud, pareja, lo que ustedes quieran, entonces prometo que yo voy a hacer tal y tal. Es un cambio a la secuencia. De hecho, hay iglesias que han creado todo un imperio porque tienen esa doctrina. Digo, empiezan bien. Empiezan con la necesidad de que tú seas salvo. Y te dicen: tú necesitas ser salvo, necesitas creer en el Señor Jesucristo. Y empiezan bien. El problema es que una vez que ya entregas tu vida al Señor, te enseñan a hacer oraciones de fe para conseguir esta o aquella bendición. Ya eres cristiano, excelente, entonces tú eres hijo del rey. Y los hijos del rey no son pobres, son ricos, tienen acceso a todas las riquezas del cielo. Nada más necesitas fe, y si tú tienes fe, tú lo que tú digas se va a cumplir porque tú eres hijo del rey. Listo para el canal, mejor no digo nada. ¿Han escuchado eso? A lo mejor asistes a una iglesia así.
El problema con este tipo de enseñanza es que generalmente no menciona nada con respecto a la obediencia, el sacrificio y la santidad. Primero es la salvación, después la bendición y después la obediencia. No es así la secuencia. Otro cambio muy común es uno que aprendemos a hacer sin que nadie nos diga nada y nadie nos enseñe. Sin ningún otro ministerio como el que acabo de mencionar. ¿Okay? Nos va mal en la vida, ¿verdad? Nos va mal. Perdimos el trabajo, perdimos a la novia, al novio. Y entonces decimos, algo está mal en mi vida. Voy a ir a la iglesia, voy a ir fielmente, voy a dar completito mi día. Es más, para que después Dios no diga, te faltaron 50 centavos, si me tocaba dar 1,835, voy a dar 1,850 pesos de 10, para que Dios no pueda decir que yo estuve mal. Y hacemos un montón de cosas. Es más, hasta voy a dejar de comer carne los viernes. Yo ni sé de dónde vino eso, pero bueno, así hacemos muchos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Para qué? Para conseguir algo que perdimos, que necesitamos, que queremos. ¿Sí? Nos esperamos alguna bendición de parte de Dios, algún perdón, algún favor, y al final vivimos de cierta manera porque así es como aseguramos nuestra bendición y eventualmente nuestra salvación, siendo buenos, haciendo lo correcto. Ya no es salvación, obediencia, bendición, sino que es obediencia, bendición, salvación. ¿Se dan cuenta de la manera en que cambiamos las cosas? Aquí en el pasaje que leímos, Dios les dice, recuerden lo que ya hice. Los libré, los cargué sobre alas de águilas. Esto quiere decir que no tuvieron que hacer nada. Bueno, tuvieron que caminar. Es lo único que tuvieron que caminar. Y mientras salían, todos los egipcios les dicen, larga, ya no te quiero aquí, mira, toma mis alhajas, toma mi esto, toma mi lo otro. Ya hasta les pagaron para salirse de su tierra. Dios los trasladó a otro lugar. Fue por mera y puritita gracia, como dicen, que los sacó de la esclavitud. Y sabes qué, es lo mismo que Él hace con nosotros el día de hoy. Tú no tienes que hacer nada más que aceptar el sacrificio que Dios ha hecho para que tú puedas ser libre. Y una vez que has sido liberado, una vez que has sido redimido, entonces Dios te dice, ok, ¿te acuerdas cómo es que estaba tu vida antes? ¿Te acuerdas que ya te libré de esto, de aquello y del otro? ¿Te acuerdas hace 3, 5 años los problemas que estaban? ¿Te acuerdas de eso? Y dices, sí. Pues muy bien. Ahora que ya eres libre de estas cosas, de una manera antigua de vivir, ahora quiero que tú vivas de esta manera. ¿Sí? Y no vas a entender la Biblia, no va a tener sentido la Biblia si no entiendes este concepto básico. Primero es la gracia y el favor de Dios y el poder de Dios para salvarte. Después viene tu obediencia y después vienen las bendiciones que Dios promete. Nuestro condicionamiento humano es el que cambia esa secuencia, pero la palabra de Dios nos enseña vez tras vez que Dios nos acepta, nos recibe en la condición en la que estamos, nos acepta debido al sacrificio de su Hijo. Y habiendo sido aceptados primeramente por Dios, entonces escogemos vivir una manera diferente. ¿Escogemos qué cosa?
vivir. Escogemos vivir por cuanto hemos experimentado el amor y el poder y la liberación de Dios en nuestra vida. Amén. Es muy sencillo esto que estoy diciendo, pero tiene consecuencias enormes. ¿Sí? Porque uno puede estar haciendo todo lo correcto, uno puede estar viniendo los domingos, uno puede estar cantando, es más, uno puede estar hasta alzando las manos, gloria a Dios, ¿verdad? Uno puede dar su ofrenda, su diezmo, uno puede estar ejercitando autocontrol, leyendo su Biblia, uno puede decir, pues ya dejé esto, ya dejé aquello, y ya no soy codo, ya no soy tacaño, ahora soy generoso, pero por alguna razón mi vida no va bien, no me va bien en la vida. Y después vemos a otra persona que no es nada espiritual, vemos a otra persona que no hace nada de eso, no da sus diezmos, no está leyendo su Biblia, no ora, ¿verdad? No tiene autocontrol, pero a esa persona sí le va bien. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me va bien a mí? Si tú piensas así es porque tienes incorrecta la secuencia. Estás haciendo todo lo que haces para conseguir algún beneficio o bendición que tú te has imaginado. Cuando tú dices, a mí no me va bien, no me está yendo bien, es porque en tu mente has creado un ideal de algo, de lo que significa que te vaya bien o que te vaya mal. Mientras que si tienes bien la secuencia, entonces, primero experimentas la gracia de Dios en tu vida para ser libre, después la obediencia y después entonces operas bajo el principio del amor, la gratitud, el gozo, la honra, la fidelidad, la santidad. Y ya no tienes temor a perder algo o temor a que no te vaya a ir bien, porque entiendes que la meta no es obtener una cosa o un beneficio. La meta es algo que tú ya tienes, es ser aceptado por el Padre Celestial y vivir en unión con Él. La meta es amar, honrar y deleitarte en el Señor. Esa es la meta. Y no hay bendición mayor en esta vida que poder percibir el amor y la cercanía y la presencia de Dios. Y no solo eso, no solo poder percibir esa presencia, sino de poder estar conectado con Dios de tal modo que supera cualquier afán que tú pudieses tener en la vida. La meta no es una bendición, la meta es Jesucristo. Y la consecuencia de tener a Jesucristo es que vives una vida bendecida. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Y en gratitud a Él, en amor a Él, en honor a Él, no te cuesta vivir para Él de la manera que Él quiere, porque tu meta y tu deleite es amarle a Él. ¿Ven cómo lo tenemos al revés? Bueno, ya se nos va el tiempo y quiero rápidamente pasar a la segunda parte de estos versículos que vimos. ¿Habías pensado alguna vez en cómo se siente Dios acerca de ti? Lo dice aquí en Éxodo 19. Dice el verso 5 que somos su especial tesoro, su tesoro especial. ¿Okay? Si tú te acuerdas, si tú has experimentado su poder salvador, si tú has sido redimido y tú estás viviendo una vida de obediencia, entonces la promesa de Dios es de que tú vas a ser un tesoro especial. ¿Sabes qué quiere decir eso de tesoro especial? Pues déjame explicarte el concepto. En aquel entonces los reyes eran dueños prácticamente de todo. ¿Okay? Si querían tu casa y tu terreno, adivina qué, te quitaban tu casa. ¿Por qué? Pues el rey quiere tu casa. Bueno, querían algún animalito, te quitaban a tu animalito.
porque el rey quiere el animal. Si el rey quería a tu hijo o tu hija, pues le daban a tu hijo o a tu hija al rey. ¿Por qué? Pues porque todo le pertenece al rey. Así es como vivían los reyes en aquel entonces, ¿sí? Pero esta frase, que traducen aquí en español como un tesoro especial, se refiere a que aún entre todas las cosas que le pertenecían al rey, había algo que era muy cercano al corazón del rey. Todos nosotros tenemos cosas que atesoramos. ¿Okay? Hace apenas poquito más de un año falleció mi suegra, falleció la pastora Lupita, y mi esposa ha guardado algunas cosas de ellas, cosas que no tienen ningún valor monetario, ¿sí? Carteras, bolsas, pero cosas que son muy valiosas para ella. ¿Por qué? Porque para ella son su especial tesoro. ¿Lo pueden ver? Eso es lo que dice Dios de ti y de mí. Que aunque Él es dueño de todo, tú eres su especial tesoro, que guarda muy cerca de su corazón, una joya especial. Somos su especial tesoro. ¿Sí? Pero no solo dice eso, dice el verso 6 que somos o seremos un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Pues básicamente un sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre. Dios responde a las oraciones y al sacrificio y la intercesión del sacerdote. ¿Okay? Y piénsalo de esta manera. No importa lo que esté sucediendo alrededor del trono de Dios, no importa si Dios está reunido con Gabriel y con, ¿cómo se llaman los demás? Arcángeles y ángeles de allá. Bueno, no importa con quién está reunido allá en su trono, en el momento que uno de sus sacerdotes, en el momento en que uno que es su tesoro preciado, empieza a interceder, es como si dijera: silencio en la corte. Está orando el sacerdote David, está orando el sacerdote Fabio, está orando el sacerdote, mi hijo precioso, mi hija preciosa. Vamos a poner atención a su petición. Y cuando eso sucede, quiere decir que tu relación con Dios es tal que todo lo que pides te será dado, porque conoces el corazón, conoces los deseos de Dios y pides conforme a sus deseos. Y esto se debe a que has entendido la secuencia correcta. ¿Sí? La meta no es el objetivo por lo cual estás orando y pidiendo. La meta es Jesucristo y su reino y su justicia, y todas las demás cosas que tú pudieses necesitar vendrán a ti por añadidura, dice la palabra. Amén. Dios responde a las peticiones de sus sacerdotes. Pero eso no es todo. Dice al final, en el verso 6, dice: serás mi nación santa, apartada, protegida, guardada, que vive de manera diferente a las naciones de la tierra, apartada para un propósito, para honrar, para adorar, para amar y para servirme a mí. Y el resultado de eso, dice el verso 9, es que Dios se presenta como una nube densa. ¿Quieres experimentar la gloria de Dios? Pues entonces recuerda el sacrificio que hizo posible que puedas ser libre de la opresión. Recuerda que Dios te rescató de una vida de iniquidad, de pecado, de temor en el cual vivías. Vivías bajo ataduras del alma, ataduras de pecado, ataduras de deseos y acciones pecaminosas, ataduras del temor, ataduras a la oscuridad, pero ahora vives en la luz.
A lo mejor hay alguien el día de hoy que no puede decir eso. Tal vez hay alguien que no puede decir que es libre de una vida de iniquidad, de ataduras, de conflictos, de temor, de adicciones, de inmoralidad sexual, de pecado. Y si ese es tu caso, déjame decirte el día de hoy que la paga de tu pecado es la muerte. Mas sin embargo, alguien pagó esa deuda que era tuya. Jesucristo pagó por tus pecados y murió en tu lugar. Tomó tus deudas para que ya no seas heredero de la muerte, sino para que puedas pasar de muerte a vida. Y lo único que tienes que hacer el día de hoy es aceptar ese sacrificio que Él ha hecho por ti. Es lo que tienes que hacer, es aceptar ese sacrificio. No vas a tener que pagar por tus pecados y tu inmundicia que has practicado hasta el día de hoy. Pero el Señor te recuerda que si el día de hoy recibes ese sacrificio, el día de hoy si recibes una vida nueva, habiendo sido liberado, entonces el día de mañana y todos los demás días de tu vida te corresponde vivir en gratitud, en amor, en honra, en santidad, por lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Obedeciendo todos los días de tu vida. Y entonces el Señor promete que tú serás su tesoro especial. Amén. Tu obediencia y tus oraciones causarán que la maldición en tu vida se va a revertir en bendición y te dará las fuerzas para vivir una vida diferente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Todo esto es lo que encontramos ahí, los primeros 9 versículos de Éxodo 19.